así avanzada de After Effects el día de hoy. Entonces, rápidamente vamos a ver primero lo que habíamos visto la semana pasada sobre lo que era la jerarquía, animación por jerarquía, lo que hicimos con el perro y el carro. Pero entonces en esta ocasión lo vamos a hacer con un personaje, ya como para hacer animación de un personaje, ¿cierto? Por medio de jerarquía. Lo segundo, vamos a ver, a conocer la cámara, las 4 vistas de cámara. Vamos a ver un código de rebote, ¿sí? Para que nuestras animaciones queden estilo board o estilo motion graphics, lo que hablábamos la clase pasada del rebote. Vamos a ver exportación de video en After Effects. Y finalmente vamos a ver un lip sync, ¿cierto? Cómo realizar un lip sync de un personaje también en After Effects. Entonces, igual que la clase anterior, no vamos a hacer presentación en PowerPoint, porque pues la idea es poder avanzar en los contenidos de After, ¿vale? Entonces voy a compartir mi pantalla de una vez. Listo. Por favor, me confirman si ahí están viendo mi pantalla por el chat. Listo, perfecto. Entonces, como siempre, vamos a empezar por Illustrator. Yo ya descargué anteriormente de FreePic y organicé el primer archivo, que es el del personaje. Lo organicé por capas, como les explicaba anteriormente. Entonces, ¿qué hice? Busqué en FreePic un personaje donde cada uno de los elementos estuviera aparte, ¿ok? Entonces, en la capa 1, como lo vimos en la clase pasada, dejé lo que es el cuerpo, ¿cierto? En la capa 2 dejé solo la cabeza, capa 3 un brazo, capa 3 el otro, la siguiente capa el otro brazo, un rostro, ¿cierto? Que va a ser el rostro triste. En la siguiente capa otro rostro, que va a ser el rostro sorprendido. Y en la siguiente capa el rostro feliz, ¿sí? Entonces busqué 3 rostros diferentes y cada rostro lo dejé en una capa aparte. ¿Listo? Cada brazo en una capa aparte, cabeza aparte y cuerpo aparte. Entonces, como lo vimos la clase pasada, la idea es que cada cosa que vayamos a animar dentro del proyecto en Illustrator siempre debe estar en una capa diferente, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo acá tengo cada brazo por separado para poder animar cada brazo independientemente. Entonces, esto es lo primero, que ustedes organicen el archivo. Igual, de todas maneras, si quieren, les envío el personaje ya así organizado para que ustedes puedan practicar en el After Effects. ¿Listo? Si quieren, me escriben por el chat a quien le interese y yo les envío ya el personaje listo para que puedan empezar a practicar. En el segundo Illustrator, que este todavía no lo he alistado, voy a tener, ok, en el segundo Illustrator voy a tener una oficina, que va a ser el fondo de mi personaje, ¿cierto? Pero entonces, ¿yo qué quiero hacer con esta oficina? Lo que quiero hacer con esta oficina es que no solamente aparezca el personaje y el fondo quede quieto, ¿cierto? Sino lo que quiero es que cuando aparezca el personaje también se anime el fondo, ¿sí? Que eso es lo que estamos viendo actualmente en este tipo de animación explicativo, donde el fondo también se escala o se rota o tiene algún efecto cuando aparece mi personaje y hace pues que la animación se vea con muchísimo más movimiento y con muchísimo más, se vea mejor cuando la persona ve la animación. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a animar una lámpara, entonces voy a eliminar las otras dos. Solamente voy a dejar una. Dejemos la más corta.
Listo. Entonces, de una vez voy creando las capas, voy sacando esta del grupo. Entonces, mi primera capa va a ser el fondo, ¿cierto? Que es el piso y la pared. Y vamos a agregarle la ventana. La ventana que está aquí. La voy a agregar a ese background, porque la ventana no la voy a animar. Entonces, ya cuando reviso el background, ya tenemos a la ventana también. Listo, ya tengo mi fondo. Ahora voy a separar lo que voy a animar. Entonces, en este caso de los objetos que tengo acá, voy a animar el escritorio, la matera, el armario, ¿cierto? Como el estante y la lámpara. Entonces, cada uno son tres capas que tengo que crear. Entonces, en la última capa voy a poner la lámpara, ¿cierto? En la siguiente voy a poner la matera. En la siguiente, oh, creo que ese es el estante. Sí, el estante, no importa. En la siguiente voy a poner la matera. Listo, y finalmente en esta me queda el escritorio. Voy a eliminar ese cuadro porque no lo necesito. Listo. Entonces acá ya podemos ver que en cada capa tengo cosas aparte. Acá tengo el fondo, ¿cierto? Acá tengo el escritorio, la matera, el estante y finalmente la lámpara. ¿Para qué voy a utilizar estos elementos? Para animarlos con un código de rebote, para que cuando el personaje aparezca dentro de escena también todos sus objetos se animen. ¿Listo? Entonces, ya teniéndolo así organizado, le voy a decir guardar como. Bueno, acá hay algo que veo y es que tengo el formato cuadrado, ¿cierto? Entonces, de pronto, para hacerlo en formato rectangular, sí lo que tengo que hacer es aumentar un poco mi mesa de trabajo en el Illustrator, ¿sí? Y alargar de pronto un poco más el fondo para que utilice toda la pantalla. ¿Listo? Y ya, para que tenga el fondo completo en toda mi pantalla. Y ahora sí le voy a decir guardar como. Lo voy a guardar acá en el disco D. Se va a llamar escritorio. Entonces recuerden, siempre antes de empezar a animar, preparar así los elementos. Con eso, de esta manera, ustedes ya tienen todo organizado para que al iniciar a animar, pues no vayan a tener ningún problema. Y acá simplemente personaje 1, ¿cierto? Listo, ya los tengo. Entonces ahora voy a cerrar por aquí esto para que no se me bloquee. Y ahora sí voy a abrir mi After Effects. Listo, ya tengo mi After Effects abierto. Entonces, como siempre, voy a abrir el proyecto de prueba, que ya lo teníamos, lo que vimos la clase pasada, lo voy a hacer en el mismo, para no generar más proyectos. Y acá voy a cerrar esto. Listo, voy a generar una nueva composición.
Recuerden siempre que si yo estoy haciendo contenido para redes o para story o lo que sea, siempre puedo acá modificar la resolución. En este caso, si es para feed, o sea, para el cuerpo de Instagram o de Facebook, va a ser de 1080 por 1080. Y si es para una story de Facebook, va a ser de 1080 por 1920. Entonces, esa sería como la idea de poder modificar esto. Es igual que en Premiere, ustedes lo pueden modificar al tamaño que quieran sin ningún problema, de acuerdo a lo que necesiten. En este caso vamos a seguir trabajando en Full HD, que es 1920 por 1080, píxeles cuadrados, 29,97, y le vamos a dar los mismos 20 segundos que teníamos la vez pasada. Y esto se va a llamar animación personal. O oficina, porque esto es como el proyecto general. ¿Listo? Le doy a aceptar. Y aquí ya me crea mi composición. Ahora voy a crear otra composición que se va a llamar personaje, porque aquí solamente voy a poner a mi personaje para animarlo. ¿Por qué lo genero en otra composición? Porque la idea es poder manipular esta composición, como les expliqué la semana pasada, y después poder mover otros atributos dentro de la composición general. Si yo lo meto de una vez dentro de la composición general y quiero hacer algún cambio, pues se me van a ver un poco de capas, y aparte se me va a dificultar porque tendría que mover todos los objetos al tiempo. En cambio, al tenerlo en una composición aparte, puedo mover la posición de la composición de personaje completo y no tengo que mover cada uno de los elementos para desplazarlo, ¿sí? Como hicimos la vez pasada con el carro. Entonces, acá creo mi espacio para el personaje y simplemente voy a importar, ¿cierto? El Illustrator que acabé de crear. Listo, ya lo tengo acá. Y recuerden siempre importarla como composición. Entonces ya sabemos que mi personaje, el cuerpo de mi personaje es la capa 1, la voy a poner de primeras. Después voy a poner la cabeza, los brazos, y finalmente voy a poner las caras. La cara triste, la cara feliz y la cara de sorprendido, ¿ok? Para que sea un poquito más grande le voy a activar el sol que está acá. Recuerden que esta herramienta me permite escalar, ¿cierto? Sin a escalar lo que yo quiera y la resolución se va a ajustar automáticamente. Listo. Entonces ahora simplemente voy a empezar a animar a mi personaje. ¿Listo? ¿Hasta ahí todos vamos bien? Listo. Entonces sigamos rápidamente porque hoy la sesión está larga. Entonces, ya tengo a mi personaje acá. Voy a ver si empiezo a animarlo, ¿cierto? Entonces, como vemos acá, tengo una cara encima de la otra. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es simplemente apagarlas y dejar solamente una principal como para irme guiando. Ya más adelante van a ver cómo se intercambian estas caras para generar una animación. Recordemos que la animación se genera a partir de una imagen quieta, ¿cierto?
Y cuando tenemos varias imágenes es lo que produce ese efecto de movimiento, pero en realidad son imágenes quietas que se unen. Estas imágenes quietas son los llamados frames o fotogramas. Entonces, por eso no pasa nada si tengo tres caras diferentes y las voy a intercalar, pero ahorita les voy a mostrar. Vamos entonces a empezar la jerarquía. Mi objeto principal es el cuerpo, ¿cierto? Que es la capa 1. Entonces, los brazos y la cabeza los vamos a emparentar con el cuerpo. Entonces, recuerden, selecciono el espiral y lo llevo a la capa a la que la voy a emparentar y automáticamente aquí me aparece. Lo mismo con el otro brazo, ¿cierto? Y con la cabeza, lo que es esta, acá está. Y lo mismo con la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Si yo muevo el cuerpo, ¿cierto? Estos elementos se van a mover con él. Listo. Y ustedes dirán, pero ¿por qué la cara no la emparentó al cuerpo también? No. Recordemos que en el orden de jerarquías, cada uno de los elementos se tienen que emparentar a su elemento principal. En este caso, obviamente, el elemento principal de la cabeza, pues va a ser el cuerpo, porque si yo roto el cuello o lo que sea, pues obviamente la cabeza tiene que seguir al cuello, ¿cierto? Pero el rostro tiene que seguir a la cara, no al cuerpo. Entonces, los rostros los voy a emparentar a la capa de la cabeza. Cada uno de los rostros que tengo lo emparenté una vez a la cabeza. Entonces, ¿qué pasa ahora acá? Si yo roto la cabeza, ya automáticamente el rostro se mueve con mi cabeza. Listo. Ok, ya tenemos así todo emparentado. Entonces, ahora vamos a empezar con la animación. El primer paso para animar es tener los pivotes en el lugar que deben estar. Por ejemplo, si yo reviso la rotación de mi brazo, miren, pues obviamente el pivote está mal, entonces se va a ver que el muñeco se queda sin un brazo. Entonces tengo que revisar dónde está el pivote, que en este caso está acá, y lo voy a mover a donde debería estar. Si es mi brazo derecho, obviamente el pivote funciona como nuestro cuerpo, ¿cierto? El eje de movimiento va a ser el hombro. Y lo mismo con el otro brazo. El eje de movimiento va a ser el hombro. Entonces, ahora cuando roto, ¿listo? Ya se ve como si se estuviera moviendo a partir del cuerpo. ¿Ok? De hecho, yo creo que lo puedo subir un poco más hacia el cuello, porque los brazos son bastante largos, entonces para que se vea la animación más real. ¿Sí ven? Se ve más real subiéndolos un poco más. Deme un segundo que alguien está pidiendo admisión. Listo. Entonces sigamos. Ahora vamos a organizar el pivote de la cabeza, porque pasa lo mismo, ¿cierto? Cuando lo roto, miren. Entonces tengo que ajustarlo. El eje de rotación en el cuerpo humano de la cabeza es el cuello. Entonces, tal cual, así lo hacemos con nuestro personaje. Entonces, cuando voy a mirar la cabeza, ahora, uy, ¿qué pasó? No me movió el eje de rotación, acá está. Cuando voy a mover la cabeza, ahora veo que rota a partir del cuello. De hecho, lo puedo dejar un poco más abajo para que no se rompa, ¿cierto? Porque se rompe un poco. O más arriba.
si ya se ve mejor. Listo. Ya tengo mi eje de rotación de la cabeza también ubicado. Los pivotes del rostro, así como son el rostro completo, lo puedo dejar simplemente en la parte central del rostro, ¿cierto? O sea, acá. Para generar movimientos en el rostro si los necesito. Aunque hoy lo que vamos a hacer es intercalar los rostros para generar un movimiento de animación. Listo. Hasta ahí ya generamos cada uno de la jerarquización del cuerpo de mi personaje. Entonces ahora sí podemos empezar a animar. Entonces mi personaje está aquí quieto, ¿ok? Esas posiciones iniciales las voy a guardar. O rotaciones. Por ejemplo, los brazos y la cabeza se animan por rotación. ¿Listo? Entonces voy a guardar ese frame inicial en la cabeza y en los brazos. En rotación, simplemente R y le oprimo el relojito para que me guarde este frame inicial de cómo viene el personaje por defecto. ¿Listo? Ok. Entonces ya tengo acá. Ahora me voy a mover. Siempre recuerde guardar el frame para que los movimientos no se vayan a ver como si fuera una babosa. Siempre hay que guardar el frame. Entonces corro un poco y guardo este frame inicial. Este frame inicial, ¿cierto? No me está duplicando la capa. Entonces copio este frame inicial para congelar movimientos. ¿Ok? Y ahora sí genero otro movimiento. Entonces voy a hacer que el muñeco está asustado. Entonces va a levantar los brazos. Le muevo la rotación. Sí. Este pivote se movió porque el pivote está por allá. Parece que un pivote se me movió, el del brazo. Listo. Ahora sí rotar. Ahora sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Está así como triste, con los brazos abajo y se asusta. Entonces, ¿qué pasa? Acá, en este tiempo, digamos que hasta un segundo, voy a mantenerle su cara de triste, que es la que está activa. Entonces simplemente recorto hasta ahí la cara. ¿Cómo la recorto? Me voy hasta el final de la capa y me deslizo en la línea de tiempo. ¿Listo? Y acá, que es cuando él ya levanta el brazo, está como por acá, que es el frame donde levanta los brazos, se va a asustar. Entonces lo mismo, si ustedes se dan cuenta lo que hice, fue recortar ahí para que empiece esa cara ahí. Entonces aquí ya generé la primera impresión de movimiento solo con las imágenes de mi rostro. ¿Mm? Y entonces mantengo este rostro por un tiempo, ¿cierto? Y ahora, y congelo el movimiento de los brazos. ¿Cómo lo congelo? Copiando y pegando los frames. ¿Ok?
¿ok? Por ahí hasta 2.15, por acá. Listo. Y ahora aquí en 3, mi muñequito va a poner los brazos en otra posición. Recuerden que lo estoy animando por medio de rotación. Y va a aparecer la cara de felicidad. Y voy a congelar el movimiento de los brazos. Entonces ya puedo ver a mi personaje en 3 estados de ánimo diferentes. ¿Listo? Obviamente si tengo muchísimos más rostros, pues puedo hacer muchísimas más expresiones. O como vimos la clase de ayer, del martes con el perrito, puedo separar los ojos de la boca y animar cada cosa por aparte. Simplemente acá les quería mostrar en esta clase cómo podíamos intercalar rostros y generar como si mi personaje tuviera vida. Entonces, muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos entendiendo? ¿Si les ha parecido interesante el ejercicio? Listo. Entonces digamos que en teoría ya tenemos nuestro personaje animado, ¿cierto? Ahora vamos a empezar a hacer lo de la animación de la oficina para integrar los dos elementos. ¿Listo? Entonces, vamos a generar en la composición de la oficina acá voy a importar el archivo del escritorio, creo que lo llamé, por composición. Y voy a poner el fondo. Recuerden siempre, pongo el solecito y puedo escalar lo que yo quiera el vector. No se va a pixelar. ¿Listo? Voy a poner el escritorio. Lo mismo. Sol y lo escalo lo mismo que escalé el fondo, 222. Ok. La lámpara. S y le modifico el tamaño. El estante. Y finalmente la materia. Listo. Entonces ya tengo cada uno de los elementos. Y acá vamos a crear un texto en el espacio en blanco que va a decir trabaja. Vamos a modificarle el color de acuerdo a la gama de colores. Sería como un morado.
¿cierto? Entonces, ¿qué les muestro acá? Simplemente estoy creando un texto, ¿cierto? Pero ¿qué es la idea? Que nuestros textos sean dinámicos al igual que la animación, ¿cierto? Entonces, por eso trato de jugar como con los tamaños, con los colores y estoy generando dos textos aparte para animarlos aparte, no generar todo en un solo bloque de texto, sino poderlos crear aparte para poder animarlos de manera diferente. Digamos, por ejemplo, acá, crear con una tipografía diferente, ¿cierto? Son elementos que enriquecen visualmente lo que estoy haciendo. Jugar con tipografías, con colores. Listo, ya tengo lista mi escena. Entonces, ahora lo que voy a hacer es empezar a animar. ¿Listo? Voy a hacer animaciones sencillas, que las ya estamos viendo, ¿cierto? Transformación, escala, rotación. Y lo que voy a hacer es agregarles un código a esas animaciones para generar los rebotes que hagan que se vean más dinámicas. ¿Listo? Entonces simplemente voy a coger y que no salgan todas al tiempo, sino que salgan con un intercalo corto, pero que ese intercalo haga que la animación se sienta más dinámica. Entonces, lo primero que el fondo no lo vamos a animar, voy a animar el escritorio. Entonces recuerden siempre, de acuerdo a cómo vayan a realizar la animación, mover el pivote. En este caso, escritorio, matera y estante van a salir del piso. Entonces voy a mover, perdón, con la herramienta pivote, que es esta que tenemos aquí, voy a mover el pivote al piso en mi escritorio. Y lo mismo lo voy a hacer con el estante. Y con la matera. Estos tres elementos van a salir del piso, entonces el pivote debe venir acá. Ok. Y ahora la lámpara va a salir acá por medio de rotación, entonces voy a poner mi pivote aquí arriba. ¿Listo? Siempre es importante antes de empezar a animar organizar pivotes. ¿Por qué? Porque si yo empiezo, por ejemplo, a mover posiciones, la posición se genera a partir del pivote y después cuando quiera generar el cambio, tengo que o mover todos los frames que he generado, ¿cierto? Todos los fotogramas claves que he generado, comenzar a moverlo uno por uno o tener que borrarlos y perder toda la animación que ya he realizado. Entonces, antes de empezar a animar, organizar los pivotes de acuerdo a la animación que yo tenga pensada y a lo que vaya a generar. ¿Listo? Y ahora simplemente voy a empezar a hacer la animación que les decía sencilla. Entonces, los primeros 15 segundos es 15 frames, o sea, del 0 al 15.
va a salir mi escritorio. Entonces, ese lo voy a mover por medio de escala. Pero entonces, ¿qué quiero? Quiero que solamente se escale en el Y y no en el X. Entonces, en el segundo 15, recuerden siempre primero asegurar los frames de cómo quiero que quede organizado mi espacio. En este caso, quiero que mi espacio quede organizado así, ¿cierto? Como es la oficina. Entonces voy a asegurar estos frames para que después cuando empiece a animar, pues no se me desbarate todo. Entonces guardo el frame. Va a aparecer a los 15 frames el escritorio. Ahora me muevo en la línea de tiempo a donde va a iniciar. Y como les decía, yo solamente quiero que se escale en Y. No quiero que se escale en X. Entonces, ¿cómo hago eso? Simplemente quito el candado, ¿cierto? Para quitar la restricción de que se me tenga que escalar igual en X y en Y. Y voy simplemente a disminuir en el Y la escala a 0. ¿Listo? Entonces miren cómo se va a ver la animación. Como si se levantara el piso. Yo creo que ustedes han visto animaciones así, ¿cierto? Que sale del piso todo. Entonces ese efecto se genera porque yo solamente estoy escalando en Y, no en X. ¿Qué pasaría si, digamos, yo dejo acá también igual? Que se escalara en X y en Y. Pues que la imagen no se va a ver, no se va a ver igual a escala, ¿sí ven? Se ve diferente. Se ve como si el escritorio estuviera creciendo, no como si estuviera saliendo del piso. Entonces ahí para que ustedes vayan viendo las diferencias. Acá sí parece como si se estuviera, como si fuera un cuento de esos de papel que uno abría cuando chiquito, que uno abre las hojas y ¡pum! Se levanta el dibujito en papel. Ese es el efecto que quiero dar. Entonces por eso escalo solamente en Y. ¿Listo? Y de igual manera voy a escalar los otros elementos que salen del piso. Entonces, ¿qué hago acá para no ponerme a hacer otra vez la misma animación? Como todos los hemos escalado a la misma dimensión, que es 222, ¿cierto? Porque venían del mismo proyecto. Entonces puedo copiar y pegar los frames. Obviamente ustedes tienen que tener en cuenta si, digamos, no vienen del mismo proyecto o si cada elemento que ustedes organizaron en su línea de tiempo tiene diferentes escalas, pues pueden copiar los frames, pero tienen que tener cuidado con que vayan a quedar con los mismos tamaños. Como acá todos los escalados 22, no hay ningún problema, puedo copiar y pegar. Entonces, cuando el escritorio se termina de animar, o sea, en este frame, ¿cierto? Yo voy a empezar a animar el siguiente elemento, que es el estante. Entonces, me voy a un segundo, guardo la posición que tengo en este punto. Mentiras porque voy a copiar y a pegar. Entonces simplemente me paro donde quiero que inicie la animación, selecciono estos dos frames, control C, me paro sobre la capa a la que los quiero pegar, control V. ¿Listo? Y ahí automáticamente ya me está generando la animación. Y voy a hacer lo mismo con la matera. Como ya tengo los pivotes listos, simplemente control V y él ya me copia esta escala. ¿Listo? Ahora voy con la lámpara, que la lámpara se va a animar por rotación, entonces obviamente no puedo copiar estos frames que ya generé, entonces simplemente me voy al segundo 2 y recuerden, siempre guardo mi ubicación. Y ahora sí, voy a animar por rotación mi lámpara, como si cayera del cielo, del techo. ¿Listo? Entonces,
¿Hasta acá todo entendido? Listo. Entonces, ya ahora tengo eso. Ahora simplemente voy a poner el código y lo voy a buscar. Es un código bastante largo, entonces digamos que yo siempre lo conservo en mi correo. Es esta página, Grand Machine. Entonces acá nos muestran diferentes códigos para diferentes efectos en After Effects. ¿Listo? ¿Vale? Acá tienen como 5 códigos. Yo voy a utilizar este, que es para generar rebotes en la animación para que se vea más real. Les voy a copiar en este momento el link al chat de la clase para que ustedes lo puedan coger de ahí. ¿Listo? Y lo voy a copiar. Control C. Y simplemente me voy a After, ¿cierto? Y lo voy a meter en lo que tengo animado. Al sostenido sobre el reloj es igual que el loop. Control B. Y si ustedes se dan cuenta, ahí ya me copió el código. Y voy a hacer lo mismo con cada uno de los elementos que tengo animados. Obviamente siempre tienen que meter el código sobre la propiedad que tengan animada, ¿no? En este caso escala o rotación, porque si lo meto en una propiedad pues que tengo sin ningún frame clave, sin animar, pues no me va a funcionar. Listo, creo que ya lo puse en todas. Creo que acá quedó mal copiado. A ver. Él avisa cuando hay un error de código por si se pudieron dar cuenta. Listo, ya en todas las capas. Y ahora vamos a ver cómo se ve de diferente con el código de rebote. Nuevamente. ¿Sí lo vieron, muchachos? ¿Sí vieron cómo cambia el efecto? Se ve súper chévere, se ve mucho más dinámico. Entonces no se ve la animación así quieta, sino que el código permite que se vea dinámico y que el movimiento se vea mucho más real. Y simplemente es poner la linecita de código y ya cambia todo. Entonces es importante también que ustedes investiguen sobre eso, sobre los códigos, porque hay bastantes códigos que son muy interesantes y que se pueden manejar así, como el que vimos de loop en la clase pasada, también nos evita mucho trabajo porque no tenemos que copiar frames y nos permite que los resultados de la animación sea rápida y se vea muy bien. ¿Listo? Entonces, acá ya tenemos todo animado. Ahora voy a llamar a mi personaje, entonces simplemente acá en la animación de la oficina voy a llamar a mi personaje que es la composición personaje. ¿Y dónde está? Acá está. Listo.
Lo puedo agrandar un poquito, recuerden con el sol desde que sean vectores. Puedo agrandar al personaje como que esté en un primer plano, ¿cierto? Y para generar como más realismo, le puedo generar una sombra al personaje, entonces simplemente acá voy a crear un círculo, ¿cierto? Que sea un poco más oscuro que este, entonces lo voy a oscurecer un poco más, lo voy a generar y lo dejo debajo de la capa del personaje, pues para que se vea debajo de este. ¿Listo? Entonces ya tengo a mi personaje animado dentro de su oficina. Ahora lo voy a desplazar para que no esté así como, sino que él ingrese mientras todos se animan. Entonces voy a emparentar a mi personaje con el piso, con la sombra que acabé de crearle, pues para que se muevan juntos. Entonces vamos a decir que el personaje aparece por acá, en esta posición. Congelo la posición donde quiero que quede. ¿Cierto? Marco el frame. Y después simplemente lo voy a desplazar en X para que se sienta que le está ingresando a la escena. Está muy estresado por el trabajo. ¿Listo? Ya tengo personaje y tengo la oficina. Listo. Entonces ahora voy a animar el texto. Rápidamente. Puedo hacer que en After, para que me funcione la cámara y para efectos, puedo convertir mis capas a 3D para poder animar también en Z. Entonces vamos a hacer que esta animación del trabajo se anime en Z también. ¿Cómo activo el 3D? Le doy aquí en el cubo, ¿cierto? Y ahí ya se me vuelve automáticamente una capa en tercera dimensión. Entonces, cuando voy a revisar aquí los ejes, en transformar, ya van a aparecer X, Y y Z, ¿cierto? Entonces voy a hacer que el texto aparezca con un rebote. Recuerden, siempre antes de empezar a animar, mover el pivote, acuerden a como ustedes quieren, desde donde salga la animación. Entonces, en este caso, lo voy a mover aquí abajo para que la capa se mueva a partir de ese punto. ¿Ok? Entonces, voy a moverlo a partir de ahí. Voy a guardar aquí la animación de la rotación, ¿cierto? Y ahora sí, lo muevo como si apareciera. Lo estoy rotando en el eje X. ¿Listo? Entonces, ¿listo? Para que no se vaya a visualizar como una línea dentro de la escena,
hasta que no se empiece a animar, entonces lo voy a cortar hasta donde aparece el primer frame. Y ahora le voy a meter el código para que tenga el rebote también. Listo, entonces me voy acá, control B. Y ese también va a tener un rebote. ¿Listo? El otro sí lo voy a mover normal. Aquí cuando haga la carita feliz que aparezca, ¿cierto? Es la alegría con la posición. Y aquí que se salga. Ay, perdón, era en X. ¿Listo? Y nuevamente le voy a poner mi código. Listo, ya tengo todos los elementos animados. Creo que nos va a tocar hacer otra sesión para el lip sync porque ya llevamos bastante tiempo y no hemos visto ni cámara ni exportación. ¿Ok? Entonces, ya tenemos todos los elementos animados. Ahora le voy a agregar la cámara. ¿Cómo genero una nueva cámara? Voy a irme a capa, nueva cámara. Y entonces él acá me muestra todas las propiedades de la cámara, qué tipo de cámara necesito. Acá me está diciendo que tiene un 50 milímetros. Entonces les voy a decir que ok, si esa cámara está bien. ¿Listo? Entonces acá ya tengo mi primera cámara. ¿Qué pasa con la cámara? La cámara solamente funciona con capas convertidas al 3D, ¿cierto? Entonces en este caso, ¿qué tengo que hacer? Pues convertir todas mis capas a 3D. Siempre tengo que tener cuidado con los fondos, que mi cámara no los vaya a traspasar porque si no se va a ver negro. Entonces siempre tenemos que llegar hasta donde el fondo no se vaya a ver afectado o voy a intentar animar sin convertirlo. Porque sé cuando la cámara se traspasa el fondo, pues sí se ve feo. Entonces voy a dejar el fondo sin convertirlo a 3D, a ver si me lo deja tomar así, porque a veces no deja. Ah, pero la otra semana es festivo. Entonces yo creo que les subo el video del lip sync mañana para que puedan tener el lip sync mañana. ¿Listo? Les hago un tutorial ahí rápidamente en un videito. Listo. Entonces acá ya tengo mi cámara. ¿Cómo voy a empezar a animar la cámara? La cámara tiene las mismas opciones que los elementos que tengo, ¿cierto? ¿Cómo puedo ver vista de cámara? Entonces, aparentemente acá estoy viendo la composición principal. ¿Cuál es la composición principal? Es igual que en Premiere, es lo que voy a ver cuando saque exportación. Entonces, para yo poder ver la cámara en todos sus ejes, tengo que decirle acá abajo que me dé las 4 vistas. ¿Ok? Entonces, podemos ver, la idea es que obviamente se vea cada una cómo se está viendo, ¿cierto? Y si yo selecciono acá, miren, esa es mi cámara, estas líneas rojas. Entonces la puedo mover en XY
¿cierto? Entonces, si ven cómo se empieza a ver en la principal, ¿no? Puedo acercarme o puedo alejarme. ¿Listo? Entonces, voy a animar el fondo porque si me lo está alejando raro, entonces lo voy a dejar, lo voy a convertir a capa 3D. Listo. Entonces voy a empezar a animar la cámara. Voy a hacer que mientras el muñequito sale, ¿cierto? Se desplace hacia la derecha. Y cuando el muñequito grite, se acerque a su rostro y que después se aleje mucho. Entonces, voy a empezar. Como va a empezar en la posición inicial, entonces guardo la posición y el punto de interés de mi cámara. Lo activo los dos relojes. Me muevo, ¿cierto? Y voy a hacer que la cámara siga al muñeco. Entonces, lo voy a desplazar hacia la derecha. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este caso tengo que tener un fondo mucho más grande, porque miren lo que está pasando. Entonces voy a agrandar el fondo para que no me pase eso que se vaya a negro. Entonces en Illustrator es importante cuando vamos a usar cámaras, generar fondos mucho más largos, mucho más grandes para que no me pase esto. Acá lo voy a hacer a la mala, por decirlo así. Pero pues la idea es que ustedes cuando estén generando en Illustrator el archivo lo hagan mucho más largo para que no se les vaya un negro. Entonces acá estaba mi cámara normal y ahora va a empezar a seguir a mi personaje. Se está moviendo la cámara, ¿cierto? Ahora, cuando se asusta, entonces congelo frame para que la cámara igual no se vaya a mover como loca. Y cuando se asusta acá, vamos a acercarnos. Entonces, vamos a enfocar el rostro del personaje. Entonces, miren, si ven que no me estaba cogiendo el personaje, era porque la precomposición de mi personaje no estaba en capa 3D. Entonces, vamos a ver si ahora sí me deja. Ahora sí me dejó. Entonces, acá vamos a enfocarnos más hacia la cara. Entonces, voy a subir acá. ¿Cierto? Y me voy a acercar aún más. Listo. Entonces, vamos a ver cómo va. Listo. Entonces ahora voy a congelar este frame mientras él grita, ¿cierto? El primer plano de la cámara. Control C, Control V. Y ahora, cuando él se pone feliz, para que se alcance a ver mi texto, nuevamente la voy a llevar al punto inicial donde me muestra todo el cuadro. ¿Ok? Igual, por ejemplo, si ustedes en el punto acá donde el muñeco está muy asustado, está gritando, quieren, no sé, generar otro efecto y rotarla, ¿cierto? Podemos rotarla en Y. Pueden rotarla. O si la quieren rotar en Z.
para que se vea como que el muñeco se le puso el mundo al revés. ¿Sí? Entonces hago que aquí la rotación esté en 0. Y acá él va a empezar a rotar. Y acá nuevamente va a estar normal, ¿cierto? Con su rotación en 0. ¿Listo? Creo que por ahí estaban escribiendo en la clase. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta o inquietud? Listo. Entonces ya cuando quiero volver, digamos, voy a hacer que esto sea más rápido, este frame, porque está muy lento. Ok. Entonces voy a hacer que vuelva más rápido de su rotación loca a su felicidad. Y entonces, cuando yo quiero ver ya cómo va a quedar, entonces simplemente le digo que me muestre la vista de cámara, ¿cierto? Las 4 vistas las utilizo para, sobre todo para animar cámara. Y voy a ver cómo se ve. Se demora un poco mientras carga, ¿cierto? Recuerden que cuando está en verde es igual que en Premiere, que debe estar en verde para estar previsualizado en tiempo real. ¿Listo? Entonces, acá hay que tener cuidado, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta acá con la palabra trabaja, que eso es lo que pasa con el 3D. La palabra trabaja se me está como desapareciendo. Entonces tengo que dejarla adelante del fondo en el espacio 3D para que no pase esto. Entonces me voy nuevamente a las 4 vistas, seleccionando la capa de la palabra trabaja y miren acá, la pongo más adelante para que precisamente no me suceda esto. ¿Listo? Y acá voy a revisar los frames que empiezan en 0. Y que termine acá en 0 porque creo que está quedando un poco torcido. Ahora sí, está quedando un poco torcido. Entonces me voy a una vista y si ustedes se dan cuenta, la capa de trabajo la puse más adelante del fondo para que el fondo no se interponga, porque como estamos trabajando en 3D, ya pues una capa me puede afectar a la otra. Y ahora sí, mientras carga se va a ver un poco lento.
muy importante siempre estar previsualizando para que veamos cómo está quedando nuestra animación. Estar previsualizando cada 4 o 5 segundos que animamos, o sea, que generamos de animación, no cada 5 segundos de trabajo, sino que digamos, yo he generado acá, digamos, 4 segundos de animación, entonces paro y reviso cómo está quedando la animación, porque en ocasiones uno puede empezar a animar como loco, anima 20, 30 segundos, que es bastante tiempo, y después se da cuenta que tiene errores, como por ejemplo la de la interposición de la tipografía con el fondo, como la de la rotación, y entonces ya son muchos errores continuados y vamos a perder mucho trabajo. Entonces es importante estar revisando por ahí cada 5 minutos que hemos generado, cada 5 segundos que hemos generado de animación, cómo se está viendo. ¿Listo? Con el 0 previsualizan y ahí ya tenemos la animación. Animación de personaje, animación de fondo con código y la cámara, ¿cierto? Igual, ustedes acá pueden buscar en la cámara, vamos a generar acá un sólido cualquiera para que ustedes puedan ver bastantes cosas que tiene, ¿cierto? Y acá en la capa, en la capa de efecto, puedo ver diferentes opciones que me da el programa, diferentes efectos, pero como igual es como siempre les digo, les toca sentarse y empezar a mirar. Por ejemplo, me deja sombras, ¿cierto? Y obviamente las puedo manipular, que la sombra sea más transparente, que sea más pequeña, ¿cierto? Que no sea tan marcada, que tenga un suavizado. ¿Sí? Entonces ya esa capa, por ejemplo, tiene una sombra. O puedo, por ejemplo, acá borro el efecto si ya no lo quiero. Puedo, por ejemplo, hacer que una capa cambie de color. Por ejemplo, lo voy a hacer con la palabra trabajo. Efecto. Cambio de color. Entonces le voy a decir que en este punto, hasta que salga, me mantenga ese color, ¿cierto? Todos los elementos son animados. ¿Listo? Todos los elementos que tengan reloj los puedo animar. Entonces tengan en cuenta eso. Puedo marcar frame y animarlos. Entonces aquí a los 15 segundos no quiero que ya sea morado, sino voy a hacer que sea de este morado, lo voy a convertir a un amarillo. Listo, y aquí más adelante ya no quiero que sea naranja. Entonces acá ya me lo deja modificar, ¿cierto? Y acá ya no quiero que sea naranja, sino quiero que sea verde. Y más adelante quiero que sea azul. Lo importante es que ustedes se muevan en la línea del tiempo, ¿cierto? Y miren.
¿Listo? Entonces recuerden, en After Effects todo lo que tenga un reloj es animable. ¿Listo? Se puede animar. Entonces, mi recomendación es que ustedes se paren, revisen la capa de efectos, empiecen a mover los atributos, qué pasa si le aplico tal efecto a esta capa. Lo pueden hacer con una capa sencilla que creen ahí o con algún objeto que traigan, con un texto, y empiezan a revisar todos estos tipos de efectos, son muchísimos, como para que ustedes empiecen a entender cómo funciona cada efecto y cómo les puede ayudar visualmente en el proyecto que estén trabajando. Digamos, como ahorita estamos trabajando la parte de motion graphics para que ustedes generen su GIF animado y su banner animado, entonces digamos que por eso trabajamos como con la parte de composición, de animación del personaje, del texto, pero pues After Effects tiene millones de posibilidades. Igual también como les expliqué en la clase pasada, también tenemos aquí los ajustes de preestablecidos de animación para fondos, para imágenes, para textos, efectos de sonido, transformaciones, disolvencias. Entonces, es todo eso que ustedes de verdad se metan como en esa parte de curiosidad, empiecen a trabajar y a revisar porque After Effects es un excelente programa. Nuevamente les hago la invitación a, a las actividades de LinkedIn. Son bastante los tutoriales que hay, son cursos de 17, de 30 horas, donde ustedes pueden aprender muchísimas cosas y es de verdad una herramienta muy chévere para trabajar. Otro tip que les voy a mostrar, ¿cierto? Es que, por ejemplo, ustedes quieren generar esta animación, ¿cierto? Pero la tienen que poner sobre un video real, ¿ok? Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Vamos a ver entonces los tipos de exportación para enseñarles cómo poder poner animación sobre el video real. Entonces, primero les voy a explicar la exportación normal, ¿cierto? La que tengo acá. Voy a sacar así mi video tal cual se ve, con el fondito y todo. Entonces simplemente me voy a composición. Tengo dos opciones de exportar. ¿Listo? Acá directamente en el After no me deja exportar como MP4, que digamos es el formato que yo necesito para web, ¿cierto? Porque es el formato de video menos pesado y que me conserva mayor calidad. Entonces, simplemente me voy a ir a añadir a la cola de Adobe Media Encore. ¿Qué es Encore? Es un programa de conversión de video. Entonces, ahí él me permite de una vez hacer la exportación en MP4. Entonces, como voy a sacar mi video tal cual como está, le voy a decir que en Adobe Media Encoder, ¿cierto? Y él me va a empezar a abrir el programa. Ese viene ya dentro de la suite de Adobe. Entonces esperemos a que cargue. Listo, aquí ya me abrió la ventana. Y vamos a esperar a que cargue porque cuando él me carga ya la composición para hacer render, me debe aparecer acá. Entonces esperemos un poquito. Ahí ya me apareció, como pueden ver. Entonces, si yo le doy clic acá, él me va a mostrar el video que yo creé, ¿cierto? La animación que yo creé, la puedo revisar, ahí está, listo, ya está mi animación. Y de hecho creo que está bastante larga, porque solamente animamos como 6 segundos, bueno, no importa. Y acá tengo las opciones, entonces recuerden siempre formato H264, ¿sí? Funciona mucho mejor que el GIF o GIF animado porque cuando escojo esta opción a veces no me reproduce en algunos espacios, entonces es mejor ir al H264 directamente.
¿Listo? Coincidir con el origen, o sea, que me conserve los mismos tamaños de la composición que de los que tengo en After Effects. Entonces, coincidir con el origen para que me conserve el Full HD progresivo y los píxeles cuadrados. Acá le voy a decir que el perfil principal a 4,1 y acá le voy a decir que la vibración me la saque a 2 pasos para que quede más suavizado, con más calidad, que no se vaya a ver pixelado. Y aquí miren, yo defino cuánto quiero que pese mi animación. Recuerden que para web pues es importante que no pese mucho, entonces la puedo dejar por ahí de 50, 60, depende de la calidad que ustedes quieran. Digamos, si es para redes, no se recomienda que sea más de 80 megas, si es para subir a redes. Entonces, digamos que la voy a bajar de 47 y acá puedo definir a dónde se va a ver. Entonces, la voy a dejar aquí en el de guardar. Le digo que usar previsualizaciones y aceptar. Listo, ya hice toda la configuración. Y simplemente ahora le voy a dar acá play. Y él empieza a hacerme el render. Aprovechemos mientras hace el render porque hoy la sesión ha sido bastante larga. Entonces, si quieren, mientras hace el render, si tienen alguna pregunta, duda o inquietud, nos vamos adelantando. ¿Me pueden escribir por el chat? No te entiendo la pregunta, Virginia. O sea, que si la animación se puede hacer en Illustrator o Photoshop, o que si los archivos que voy a organizar para hacer la animación tienen que ser solamente Illustrator o Photoshop. En Illustrator no se puede hacer animación. Illustrator es solamente para crear ilustraciones y vectores. Photoshop sí puede hacer un GIF animado, pero es totalmente diferente a lo que estamos haciendo porque no maneja las propiedades de motion graphics. ¿Okay? No, profe, ¿me escucha? Sí. Sí, la pregunta es si previamente, antes pues, de hacer la animación, los programas que se pueden utilizar son Illustrator y Photoshop, o si hay algún otro programa, o si solamente en Illustrator. No, Virginia, como yo les dije en la clase pasada, se puede cualquier tipo de archivo de imagen, de video. Ustedes pueden importar un QuickTime, un PNG, un JPG, etcétera. Pero con el tipo de animación que estamos haciendo, como es la animación de la composición de su proyecto, pues la idea es que ustedes generen el arte, por eso estamos utilizando Illustrator. Además de esto, también les quería explicar las ventajas que tiene el hacer el arte en Illustrator, ¿cierto? Porque obviamente me permite escalar, agrandar el vector lo que yo quiera, puedo escalar lo que yo quiera en After Effects ese elemento y no se me va a pixelar. Si yo traigo una imagen, va a pasar lo mismo que pasa en cualquier programa, o si traigo un video. Obviamente yo dependo de la calidad de ese video, de esa imagen. Entonces, si es una imagen de muy baja calidad o un video de muy poca resolución, pues obviamente se va a afectar la calidad, y si yo no lo tengo suficientemente grande y lo voy a poner en un Full HD, pues se va a ver pixelado. Entonces, obviamente, si voy a hacer uso de herramientas como una imagen en formato JPG o PNG o de un video, tengo que tener en cuenta la resolución que tiene para saber si me sirve o no para mi animación o para lo que yo estoy haciendo en After. Pero After Effects recibe cualquiera de los formatos de imagen y de video conocidos, los mismos que recibe Premiere, que son los que se manejan en la suite de Adobe, JPGs, PNGs, TIFF, MP4, QuickTime, .avi.
Muchas gracias, Entonces, profe. es eso. No sé si alguien más tenga alguna otra inquietud. Está un poco lento. Creo que es por la cámara. Tienen que tener en cuenta eso. Entre más elementos yo use, obviamente se va a hacer mucho más lento el render. Entonces tienen que tener en cuenta eso. Lo voy a pausar un momento y lo voy a hacer más corto para que me haga el render más rápido y poder no sé por qué no me deja, porque ya lo está parando. Lo voy a hacer más corto y a ver si me deja sacar el render más rápido, porque está demasiado lento. Entonces voy a modificar mi composición acá. Que sea solo de 5 segundos. A ver, se murió el encoder. Listo. Entonces, voy a eliminar la cámara porque pues la idea es que ustedes vean. Bueno, voy a tratar con cámara a ver si me deja, porque es que está bastante lento el render. Tienen que tener en cuenta eso, que cuando lo hago directamente en Adobe Encoder, pues se va a demorar un poco más por lo que es un programa o sea, externo al After. Entonces hay que tener en cuenta los tiempos siempre. A veces lo que yo hago es primero sacar en QuickTime directamente del After y después lo convierto acá en el encoder. De hecho, creo que lo voy a hacer así porque está bastante demorado por el encoder. Entonces, le voy a dar añadir a la cola de procesamiento para que me lo saque en formato QuickTime o .avi. Yo recomiendo más el QuickTime por cuestiones de calidad. ¿Listo? Y le voy a decir dónde me guarde ese .mov. Ok, y acá simplemente le doy procesar dentro del After Effects. Entonces recuerden, composición, añadir a la cola de procesamiento. Es directamente aquí con After. Y acá le voy a dar procesar. Oprimo mayúscula para que sea más rápido, que no me genere previsualización, sino que simplemente me genere el render. Oprimido, tengo mantenido el botón de mayúscula. Entonces vemos que sí es mucho más rápido. Listo, ya me lo sacó. Y ahora lo que voy a hacer, bueno, guardo aquí. Y lo que voy a hacer ahora es, ahora sí, voy a abrir el encoder. Y lo voy a convertir a MP4. Que es lo que necesito pues para web. Listo. Le doy en el más y voy a buscar acá en el D, el que acabé de sacar, que está por acá. Sí. ¿Cómo se llama? Oficina, mírenlo, acá está. Este es el QuickTime que acabé de crear. Le doy a abrir.
Y acá le voy a decir que me lo convierta a H264 MP4, que me coincida con el origen, y lo mismo acá, 2 pases, y que pues que tenga buena calidad. Recuerden estar revisando el peso acá, ¿cierto? Aceptar. Y ahora sí le doy el play para que me lo convierta. Miren lo que se demora, no se demora nada. A veces es mejor así. Porque mientras el encoder codifica se demora mucho más, como nos pasó ahorita. Y entonces ahora simplemente voy a abrir la carpeta donde lo guardé. Y voy a revisar que tengo dos, el formato QuickTime y el formato MP4. Como el QuickTime es muchísimo más pesado, mire, 79 megas, pues ya lo puedo eliminar, ¿cierto? Y voy a revisar el MP4. Ustedes definen si quieren meter el audio acá en After. Se me olvidó decirles eso. Ustedes acá también pueden importar el audio. Yo prefiero hacerlo en Premiere. ¿Por qué? Porque digamos que en Premiere tenemos la opción de pegar y de cortar y de mover fácilmente el audio. ¿Qué pasa aquí en After? Que el audio se mueve igual que las capas, donde ustedes tienen es que correr la capa y moverla y ajustarla. Entonces igual les voy a mostrar, pero pues mi recomendación es mejor montar el audio en Premiere. Por cuestiones de comodidad, hacer la mezcla en Audition y montarlo en el Premiere es mucho más fácil. Entonces, creo que esta es la música, a ver si es música. Y simplemente la arrastro como una capa normal debajo de todo, ¿cierto? Bueno, en ese caso era un efecto. Entonces, pero funciona igual. Ustedes lo importan y lo ponen como una capa más. Lo que les decía es que, digamos, acá no tenemos la opción de cortar y de pegar y de mover como si la tenemos en Premiere, sino que acá todo tocas así. Entonces, ustedes tienen que generar algún cambio dentro de este audio, pues tienen que cogerlo y duplicarlo y hacer el cambio y después volver a duplicar, ¿sí? No pueden hacerlo dentro de la misma línea de audio. Entonces, mi recomendación es poner el audio en el Premiere, ¿listo? Sobre el video de After. Ok, ahora les voy a explicar el otro truco rápidamente, porque se nos hizo súper tarde. Y es lo que les decía de generar animaciones con transparencia para poner sobre otros videos. ¿Cómo hago esto? Entonces, obviamente tengo que eliminar el fondo, ¿cierto? Que mi personaje no tenga fondo para poder tener la transparencia, ¿cierto? Es como un PNG de video. ¿Y qué hago? Entonces, es muy sencillo. Simplemente le voy a decir composición, lo mismo, añadir a la cola de procesamiento, ¿cierto? Sin pérdida. Y aquí, en el formato, le voy a decir que QuickTime, y en canales le voy a decir, este es el cambio, lo que realmente hace que se conserve la transparencia. Le voy a decir RGB más alfa, ¿cierto? Este RGB más alfa hace que se convierta como en un PNG de video. Entonces, todo lo que yo genere acá, que tenga el fondo en transparencia, lo puedo exportar como un PNG de video, ¿cierto? Un QuickTime con alfa, y después lo puedo poner sobre video en Premiere. Vamos a ver. Entonces le digo que aceptar. Le voy a poner otro nombre.
Oficina con transparencia. Y le voy a decir que guardar. Ahora le digo que procesar. Disculpa, no entiendo. Listo. Le voy a dar archivo guardar al proyecto y lo voy a cerrar porque voy a abrir el Premiere y se muere el RAM. Entonces voy a abrir el Premiere. Jairo, simplemente eliminé la capa. O sea, lo único que hice fue eliminar la capa de fondo y ya. Y ahí ya me quedo con la transparencia porque el fondo es lo que aparece atrás. Entonces, si no tengo el fondo, pues no va a generar. Ah, simplemente leí en el cuadro de abajo donde aparecen los cuadritos abajo de la pantalla. Ya ahorita vuelvo a ingresar, sino que ya abrí el Premiere para que ustedes lo vean. Entonces, voy a abrir acá el Premiere. Listo. Y acá voy a importar un video real, ¿no? Está un poco lento el computador. Como hice tanto render y todo, está como cargado el computador. Voy a generar un nuevo proyecto, a ver si así no molesta tanto. Una nueva secuencia. Y acá, ahora sí, esperemos que no se bloquee. Voy a importar un video. Un video real para ponerle la animación encima. Entonces, a ver, vámonos por acá. Octubre. Vamos a traer cualquier video. Digamos este. No, pues es imagen. Listo, digamos este. Simplemente para que ustedes vean el resultado. Listo, ya tengo mi video, lo llamo la línea de tiempo, ¿cierto? Acá está mi video. Ahora voy a llamar el video que acabé de guardar con transparencia.
que es este, ¿cierto? Y miren, lo voy a poner encima del video. Lo voy a acercar. Y ahora ustedes pueden ver cómo conservó la transparencia. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué permite esto? Que ustedes puedan generar efectos animados, graficación, todo lo que quieran, cortinillas, barra de créditos para un video, la mosca de logo, ¿cierto? El logo animado para que salga en una esquina, todo eso lo pueden generar en After, lo guardan con transparencia y lo pueden poner acá sobre video real en Premiere. ¿Listo? Esa es otra ventaja del After. Quería que vieran. ¿Listo? Entonces, es así de sencillo. Guardo el RGB más alfa en mi After, obviamente sin que tenga un fondo, y ya me va a permitir hacer esto. Ahora voy a cerrar el Premiere, no voy a guardar nada. La idea era solamente que vieran. Y vuelvo a abrir el After para que Jairo vea dónde fue que... Obviamente tengo que quitar el fondo, la capa de fondo que utilicé y simplemente le muevo ahí algo abajito, un botón para que me muestre esa transparencia. O sea, igual en negro está en transparencia, pero pues lo que yo hago es decirle, déjemelo ver sin el negro de fondo. Es acá donde aparecen los cuadritos. Entonces lo primero que hice fue eliminar el background, ¿cierto? Que tenía el que sé como cafecito. Y acá le digo que me conmute la cuadrícula de transparencia. No es más. ¿Listo? Y ya. Entonces se nos fue casi 2 horas la sesión. Son muchísimas cosas. Pero bueno, lo importante es que ustedes aprendan. Esta sería la sesión del día de hoy. Me queda complicado mañana. Me queda complicado para mañana hacer otra sesión, porque tengo que calificar un montón de trabajo. Entonces lo que voy a hacer es grabarles el tutorial del lip sync un tutorial del lip sync en un video y se lo subo al YouTube del canal que creé para las sesiones en línea. Yo les aviso por el WhatsApp como siempre para que ustedes puedan ingresar al video. Virginia, simplemente el banner lo van a hacer en una resolución de banner. Ahí en Google ustedes pueden investigar, creo que es como de 1200 por 500. Igual hay diferentes medidas, entonces ustedes pueden poner resolución banner página web y ahí les van a salir las medidas. Y para el GIF animado pueden hacerlo para una story de redes que es 1080 por 1920, o lo pueden hacer cuadrados y va a ser para el cuerpo de Instagram o de Facebook, que es 1080 por 1080, que es lo que ustedes tienen que hacer, animar en cualquiera de los dos, ¿cierto? O sea, en la resolución cuadrada, 1080 por 1080, y después crear una nueva composición con la resolución de banner, 1200 por 500, y lo que van a hacer es adaptar la misma animación a las dos resoluciones, pero simplemente es crear dos composiciones, cada una con diferente resolución, y acomodan la animación que ya realizaron en una, la acomodan en el otro, no es nada más, que se acomoden las medidas y los tamaños. ¿Listo? ¿Sí me entendieron? Si es que acuérdense de la clase donde vimos lo de las resoluciones en Premiere, es lo mismo con el After. Ustedes pueden crear cada composición con una resolución diferente y lo que hacen es acomodar los mismos elementos que animaron en cada una de las resoluciones. Eso es lo que se les pide en la actividad. Si alguien más tiene alguna pregunta, o si no, pues nos podemos retirar de la sala.
Daniela, ¿tú no estás en el grupo de WhatsApp de los grupos? Porque ahí todos se comunican conmigo. Daniela. Entonces, dame un momento, ay, que no sé si tengo abierta la... Yo les había enviado el link del grupo. A todos ustedes. No lo veo. Eso fue este año que les envié esto, creo que es este. No, este no es. Este sí es. Este es el grupo del WhatsApp. Ya te lo voy a copiar ahí en el link para que te unas a ese grupo. Por ahí te puedes unir para que ingreses al grupo donde yo les doy toda la información. Bueno, muchachos, espero que como siempre les haya gustado la clase. Espero que tengan buenos comentarios sobre las clases, que hayan entendido todo. Estuvo un poco extensa, pero pues la idea es poderles explicar al máximo para que ustedes entiendan. Muchísimas gracias por su asistencia. Ya se pueden retirar de la sala. Cristian, ¿me estás hablando? No te entiendo. Cristian Martínez. Bueno, que descansen. Buenas noches. Cristian, no se entiende nada. No se entiende nada. Si quieres escribir en el chat porque no se te entiende absolutamente nada. Está con interferencia. Aló. Ya, ahora sí. Buenas noches, profe. Buenas noches. Gracias, disculpe, profe. Es sobre la animación que vamos a realizar. Es referente al proyecto de la página. Sí, es una animación que ustedes puedan adaptar como banner a la página que están haciendo y como GIF animado a las redes sociales. Entonces puede ser lo que ustedes piensen que es importante destacar en un banner dentro de su página. Puede ser publicidad, puede ser algún producto, puede ser el logo con un texto, algún personaje que cuente algo. Ustedes definen creativamente qué quieren comunicar. Muchas gracias, profe. Vale, Cristian. Balón que corresponde desde la banda al Valle Moreno. Riveri. Rodríguez. Rodríguez. Toma Dula. Esa pelota